Desde hace 120 años, la revolución que inició Edison con el cilindro acústico no ha terminado. La patente, fechada en el 19 de febrero de 1878, marcó los orígenes de la industria de la grabación. Los métodos físico-mecánicos que se utilizaban para la transmisión y grabación de los sonidos eran muy pobres comparados con los estándares de hoy en día. Las primeras grabaciones experimentales, hechas en los laboratorios de Edison para la Edison Cylinder Records en Nueva Jersey, fueron con piano y voz y pequeñas orquestas tocando canciones populares de la época. Una noche de 1888, Edison invitó a que participaran en una pequeña grabación experimental al dueto de compositores populares de la era, Gilbert and Sullivan. Al concluir, Sir Arthur Sullivan le mandó una breve carta a Edison diciéndole: «Estimado señor Edison, solo puedo decir que estoy asombrado y un tanto aterrorizado ante los resultados del experimento que se llevó a cabo esta noche. Asombrado ante la maravillosa invención que usted ha desarrollado y aterrorizado ante la idea de que mucha música horrenda será plasmada en los discos para siempre». El cilindro logró lo que nunca antes se había logrado en la historia de la humanidad, y a partir de él surgieron tecnologías inicialmente pobres para los estándares de hoy, con las que se empezaron a reproducir a los artistas de ese tiempo. Cuando se advirtió que estas grabaciones eran redituables, o sea, que dejaban dinero, la compañía Edison Cylinder Records comenzó por fabricar fonógrafos y puso a la venta, aunque de forma limitada, los cilindros de dichas grabaciones. Cabe mencionar que una de las aplicaciones más interesantes a nivel negocio fue la de los Nickelodeons. Julius Wilner, nativo de Filadelfia, creó estos aparatos que no son otra cosa que las rocolas de cilindros donde la gente podía escuchar, por 5 centavos, una gran variedad de música. El negocio era tan estupendo que en un mes, con una rocola en 1890, se podían llegar a recaudar hasta $1,000. En 1895, Emil Berliner crea el disco de acetato que se escuchaba en los gramófonos con el disco en movimiento. El sonido era captado a través de una aguja o púa por un diafragma mecánico que transmitía sus vibraciones a una bocina en forma de embudo que servía de amplificador. Los discos de acetato tuvieron mucho éxito porque se podían producir con mayor facilidad y en mayores cantidades que los cilindros. Para 1926, el gramófono había reemplazado a las pianolas populares de la época, y en ese año hace su aparición el sistema eléctrico para la grabación y reproducción del audio. Se perfeccionaron el sistema eléctrico y la captación de sonido se hizo a través de micrófonos de carbón. Estos eran el Western Electric 600A y el micrófono de Reis, de origen alemán. Ambos utilizaban elementos de carbón granulado y se conectaban a un amplificador que aumentaba sus impulsos. Estos eran finalmente registrados en el disco a través de un estilete o aguja de corte que los movía por bobinados electromagnéticos. La tracción de los sistemas giratorios también se electrificó con el uso de motores. En 1931, RCA introdujo los discos long play de 33,5 revoluciones. Tendrían que pasar 24 años para que el público adaptara a los nuevos discos de larga duración. Los años 30 fueron fértiles en adelantos. Se hicieron las primeras grabaciones estéreo, logradas por Bell Laboratories en Estados Unidos y Alan Blumlein en Abbey Road en Inglaterra. Este desarrollo tecnológico de los 30 no se dio a conocer en su momento por la depresión que se vivía en Estados Unidos. En los 40 y en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los ingenieros de la disquera Decca en Inglaterra perfeccionaron las grabaciones de rango completo de frecuencias, o Full Frequency Range Recordings, para detectar las diferencias entre los motores de los submarinos ingleses y alemanes. Vladimir Poulsen descubre la tecnología para grabar con tiras magnéticas, pero no fue sino hasta 1937 que la AEG de Alemania desarrolla la primera grabadora magnética. Al finalizar la guerra, con la derrota de Alemania, los aliados decomisaron las máquinas de grabación magnética y las mandaron a Estados Unidos e Inglaterra. Alexander Poniatov, un emigrante ruso, produce la primera grabadora comercial, la Ampex 200. Otra compañía, la 3M, refinó la cinta y logró con ello alcanzar a grabar señales hasta los 15 kHz. Uno de los primeros convencidos de las ventajas de la nueva tecnología fue Bing Crosby, que insistía en que sus shows radiales fueran grabados con la nueva cinta Scotch de la era.
Durante esta era, empiezan a darse los primeros indicios de la tecnología clásica para los estudios de grabación. Las aplicaciones originales de este equipo eran para las estaciones de radio y para los estudios de cine. Pocas compañías existían en el mercado. Una de ellas, la RCA, dominaba el mercado de accesorios y aparatos de uso específico. Entre sus productos desarrollados durante esta época están los micrófonos basados en los elementos de listón, como por ejemplo el RCA-77DX. Al igual, el RCA-44BX, el cual fue ampliamente usado en la radio, como lo podemos observar en este pequeño videoclip de la era, de la estación de radio NBC después de la guerra. Veterans and servicemen and women interested in radio careers are invited to apply for an NBC Welcome Home audition. Write to NBC Welcome Home Auditions, Rockefeller Center, New York. This is the National Broadcasting Company. Not for just a day, not for just a year, but always. Well, Eddie. En amplificadores de limitación y compresión, la RCA desarrolló el 86B de bulbos, cuyas aplicaciones era evitar la sobremodulación en los transmisores de radio, que era también usado durante el corte de la placa madre de vinilio. Westrex destaca también en el área de compresión con un monstruo, el amplificador limitador RA1593A y la unidad de control RA1594A. Basado en un diseño de bulbos pentodos como el 12BA6, esta unidad es capaz de obtener hasta 70 decibeles de ganancia antes de alcanzar el punto de saturación. De Alemania, la compañía Neumann desarrolla desde 1930 el primer micrófono condensador, el CMV3. Para 1949, Neumann introduce en el mercado el afamado micrófono de condensador, el U47. Durante la década de los 50 se da una nueva revolución en el ámbito tecnológico. En 1950, Neumann introduce el micrófono condensador M49, basado en el bulbo AC701K. Otro fabricante importante, como es la marca Langevin, la cual se especializa en el desarrollo de varias tecnologías, entre ellas la ecualización pasiva, basada en inductores. Uno de sus modelos, el 270A, comienza a dar más opciones en cuanto al sonido. Ampex empieza a sacar al mercado sus primeras máquinas. En el ámbito portátil destacan los modelos Ampex 600 y la Ampex 601, y las versiones estéreo, la Ampex 601 y la Ampex 602. De Ampex también destaca el monitor autoamplificado introducido en 1954, el modelo 620. Es increíble pensar que esta es considerada la primera bocina autoamplificada para propósitos de monitorear música. En el ámbito de estudios, Ampex introduce el modelo 350 en configuración monaural y en configuración 2 tracks, ambos sistemas basados en cinta de cuarto de pulgada, y 3 tracks, sistema basado en cinta de media pulgada. La electrónica de la 350 utiliza bulbos pentodos de encasillado de metal. Un año después de la introducción de la 350, sale al mercado el modelo 351 como una configuración de bulbos triodos. Completamente distinto a la 350 en sonido, la 351 se convierte en un estándar de los estudios de Estados Unidos. Durante esta década, la AKG comienza a fabricar un micrófono que se convirtió en legendario, el C12, basado en un bulbo de amplificación 6072. El C12 empleó pequeñas variaciones en la manufactura de sus cápsulas a lo largo de los años, razón por la cual cada uno de estos micrófonos tenga un sonido particular. A finales de la década, la disquera Decca lanza al mercado una serie de grabaciones conocida como Living Presence, que para muchos audiófilos es considerada como uno de los máximos ponentes sónicos y musicales de la época. Utilizando el innovador árbol de Decca, con tan solo 3 micrófonos, cuya señal de línea alimentaba directamente a una grabadora modificada de 35 milímetros, sin amplificadores de entrada y salida, se consiguió una pureza de sonido nunca antes lograda.
En 1956, la primera máquina de 8 tracks es especialmente construida por Ampex para el músico y productor Les Paul. La enorme máquina, basada en la electrónica de la 351, recibió el sobrenombre de El Pulpo. Un año más tarde, Tom Dowd, genio y gurú electrónico de los estudios Atlantic de Nueva York, ordena otra de estas máquinas. Tendrían que pasar 10 años antes de que Ampex comenzara a fabricar de manera masiva estas máquinas, ya que ni siquiera existían consolas de 8 canales. Durante esta época, los estudios de grabación con suficiente capacidad para albergar a una orquesta completa eran pocos, y pertenecían, por lo general, a las disqueras importantes. Abbey Road, en Londres, era parte de EMI, y Capitol, en Los Ángeles, era parte de Capitol Records. Las consolas eran diseñadas y fabricadas por un departamento técnico, el cual utilizaba los componentes disponibles de la época, como amplificadores Langevin, atenuadores Davin o Langevin, dentro de sus consolas, haciendo que cada estudio sonara totalmente distinto uno del otro. Otro factor eran las cámaras de eco. Las más famosas se incluyen aquellas diseñadas por Les Paul para los estudios Capitol en Los Ángeles y la muy famosa cámara de eco de Abbey Road en Londres, mostrada en la fotografía. La búsqueda era la que distinguía el sonido de los discos de la época. Los vientos del cambio se aproximaban. El 9 de julio de 1955, Bill Haley and the Comets llegan al primer lugar de las listas con un nuevo estilo que cambió la perspectiva de la música para siempre. Rock Around the Clock marcó el inicio de la era del rock y con él vinieron nuevas propuestas. Los cuartos de grabación que se requerían se hicieron más pequeños y con ello las disqueras independientes comenzaron a desarrollarse. Sam Phillips en Memphis descubre a Elvis Presley y lo graba con una Ampex 350 mono y se valió de otra máquina para crear un slap delay y así crear el sonido característico de los discos Sun. La imaginación no tenía límites y la intención de la grabación de la música en el ámbito pop no se circunscribía a presentarla como sonaba en vivo, sino que podía crearse algo que en realidad no existía. Durante los 60s, los cambios siguen. En Inglaterra, Abbey Road en Londres construye sus consolas Red 37, basadas en módulos de la Telefunken, los V72 y los V76. En Europa, Telefunken era el líder en fabricación de equipo profesional. Presentada en la foto es una consola con módulos V72, V76 y los compresores U73B, utilizados en las consolas europeas de la época. El U73B era el equivalente del Fairchild 670 americano, con un sonido muy propio. En Los Ángeles, la compañía Universal Audio comienza a fabricar sus consolas modulares, basadas en el amplificador 610. Las consolas, de no más de 12 entradas y 3 salidas y un envío a la cámara de eco, fueron usadas en sus estudios United Western, que estaba localizado en el 6020 de la calle Sunset en Hollywood, California. De Universal Audio también se fabrican los compresores 175A, al igual que los preamplificadores Universal Audio 1008. La Telefunken, al no poder distribuir la línea de micrófonos Neumann, comisiona a AKG a diseñar un nuevo micrófono que estuviese basado en el U47. El resultado es tal vez el más mítico de todos estos micrófonos, el Elam 250 y 251, que utilizó la cápsula de AKG, la CK12. Solamente se construyeron 1.600 de estos micrófonos, de los que en la actualidad solo se conserva la mitad. Otra compañía importante es la Pulse Technologies, mejor conocida como Pultec. Esta desarrolló uno de los primeros ecualizadores de entradas y salidas de línea, basado en circuitería pasiva, el modelo EQP1A, que se ha convertido en una leyenda. También importante es el modelo MEQ5, ecualizador pasivo cuyo énfasis es en las frecuencias medias. Altec, cuyo nombre significa All Technicians o todos los técnicos, es una subcompañía creada a raíz de la fragmentación de la Western Electric. Altec es responsable por desarrollar los monitores más usados en los estudios de la época, los Altec 604. Al igual, Altec desarrolla distintas tecnologías de las que destaca el compresor 436 de bulbos, utilizando la compresión de mu variable. El micrófono Altec M20 con una cápsula de cristal cubierta por una fina capa de oro fue el único fabricante en desarrollar este tipo de tecnología en diseño capsular.
Teletronics, quien más tarde sería absorbida por Universal Audio, desarrolla el compresor basado en una fotocelda, cuyo principio era el de lograr la compresión de audio dentro del circuito, basado en la cantidad de luz que la celda radiaba dependiendo de la señal que se alimentaba. En México, Polydor establece su estudio basado en una consola Philips de 16 canales y con grabadoras de 4 tracks, 2 tracks y monaural. Capitol México ofrece la Ampex 351 de 3 canales con una consola fabricada por Capitol Estados Unidos y anteriormente utilizada por Nat King Cole en sus conciertos en vivo. I'm Ringo and I play the drums. I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play guitar. Sometimes I play the fool. El 5 de diciembre de 1963, la canción Love Me Do entra a las listas de Inglaterra y alcanza el primer lugar. 2 meses más tarde, esta misma canción se convierte en la melodía número 143 en llegar al primer lugar de las listas en Estados Unidos, y ahí se mantiene 7 semanas. Los Beatles influyeron con su sonido a una nueva generación de músicos e ingenieros con técnicas revolucionarias para la época, y que hasta nuestros días siguen siendo válidas. La experimentación de Geoff Emerick, ingeniero de cabecera de George Martin, productor de los Beatles, y gracias a la vívida imaginación del grupo, y a partir del álbum Revolver, utilizaron elementos como la sobrecompresión, distorsión, acercamiento de los micrófonos y demás técnicas que hoy son normales, como una nueva forma de capturar e inspirar la música que se estaba creando dentro de los estudios Abbey Road en Inglaterra. Para finales de la década de los 60, se desarrolla el transistor, que vino a reemplazar al bulbo. De los primeros modelos transistorizados en Europa, la Siemens introduce la línea WSW a finales de los 60, inicialmente con los ecualizadores modulares modelo 436-512, totalmente clase A, y más tarde con los Siemens W295B, con transformadores más compactos, junto con el compresor U273A, basado en el modelo de bulbos, el U73B. Ya entrada la década de los 70, nuevas marcas hacen su aparición en el mercado. Algunas, como las consolas Olive provenientes de Canadá, solo se mantienen a flote un par de años, al igual que las Flickner, basadas en Nashville. Existen otras cuya popularidad se extendió durante muchos años. La existencia de consolas con mayor cantidad de canales es basada en la demanda del mercado por más tracks. En 1972, se comienzan a construir las primeras máquinas de multitrack como la Ampex MM1000 y la MCI JH10 de 16 canales. En Inglaterra, el diseñador Rupert Neve crea una serie de consolas fabricadas de acuerdo a las necesidades de cada estudio, utilizando distintos módulos de ecualización y distintas configuraciones. Entre los modelos populares de su serie 80 destacan los ya míticos módulos Neve 1073, con preamplificadores de micrófono y amplificadores de línea, al igual de poseer un ecualizador que ha sido descrito como altamente musical. Otros módulos que Neve creó fueron los 1066, 1084 y 1085, entre muchos otros. De Estados Unidos nace otra compañía que ha perdurado hasta hoy en día, API o Automated Process Incorporated. Estas consolas, también hechas a la medida como las Neve, las API se distinguieron por sus ecualizadores, los 550A, basados en el amplificador operacional modelo 2520. La marca Quad 8 se distingue también por la fabricación de consolas. Mostrada en la foto es la Quad 8 Coronado, y el módulo es parte de la consola modelo Pacífica, ampliamente usadas en estudios de grabación y postproducción en Estados Unidos. Magnatec fue otro fabricante dedicado a la manufactura para la postproducción. En la fotografía se ve el compresor modelo 31B. El compresor utiliza circuitería discreta de transistores y utilizó los transformadores Triad, los cuales son considerados como uno de los mejores transformadores por sus propiedades sónicas de la época, comparable en sonido con un 1176. De los compresores clásicos de la época, destaca el 1176, fabricado por Universal Audio y más tarde por la marca Urey. El 1176 basa su diseño en el LA2A de bulbos, utilizando también una celda de luz para variar la compresión. Añade en sus controles tiempo de ataque y tiempo de recuperación variable. Scully destaca como un fabricante popular de máquinas de carrete con formatos de 2 pulgadas, media pulgada y cuarto de pulgada, también ampliamente usada a lo largo de la década.
Sería imposible cubrir con detalle cada una de las marcas y modelos de equipo que existieron a lo largo de las décadas. Lo que es importante notar es que cada pieza fue concebida ante la necesidad de mejorar la calidad de la música que se capturaba. El que estas piezas mantengan su valor y su importancia en el estudio moderno nos hace comprender la calidad con la cual se construyeron y que a lo largo del tiempo se han mantenido como herramientas que auxilian en capturar de manera única y propia el sonido que buscamos en nuestras grabaciones, entre bulbos y transistores. Hi, my name is Steve Hogan, and I'm the Vice President of Engineering at Jensen Transformers. And my responsibilities there involve the designing and the manufacturing of the high-quality recording studio-grade transformers that we sell throughout the world. I've also been involved in doing quite a few modifications and designing improvements to recording equipment throughout the Los Angeles area. Been doing those kinds of modifications to Pro Gear for probably about the last 25 years. Now I've got a great opportunity today to show you what we've done here in Studio City, California on the WaterSound Studios console. Our project at WaterSound began with a commercially built console, and we wanted to take its performance to the next level. In order to do that, we began with replacing the heart of the monitoring section of that console in order that we might be able to hear all the changes that we were making. Our goal was to have a monitoring section that was so clear, that had no coloration of its own, and was accurate enough so that as we made improvements in the console, we'd be able to actually hear what we were doing. So in order to accomplish that goal, we chose the 990 discrete operational amplifier. Now they're expensive, but they're a no-compromise solution, and the particular units we used were a modified version that Ben O'May at Bernie Grundman Mastering has developed. We used Jensen transformers in order to eliminate all traces of hum and buzz and to have really good transient response. We installed custom stepped attenuators with silver contacts. We used mercury-wetted relays to eliminate contact bounce and to have all traces of contact resistance and distortion eliminated. And we rewired that section of the console with custom X-Acto wire. Our goal was to make substantial improvements to its sound quality and headroom. Once we'd completed the improvements to the monitor section, we were ready to turn our attention to the stereo bus. And again, we used the 990 operational amplifier for its extreme clarity. We replaced the mix amps, the line driver stage, the solo bus, and the stereo bus line insert stage with 990 op amps. And that gave us the clarity we needed so that when you had a complicated mix, then all of the instruments in the mix could be very clearly distinguished, and the imaging was rock solid. These cards were all custom built using the 990 operational amplifier. We used extra low frequency decoupling capacitors, and we even used Caddick resistors for the main feedback resistor values. These resistors are well-known components used in high-quality voltmeters, in Fluke and Hewlett-Packard voltmeters. They have the precision that kind of electronics demands, but also the sound quality is superb. With this panel removed, you can see the revised monitor section. All of this circuitry right here includes a low-frequency subwoofer crossover and all of the rest of the monitor circuit, including the mercury-wetted relays, which do all the switching in this circuitry. You'll notice that the custom-modified Benno 990s have DC servo circuitry applied to them to eliminate the need for coupling capacitors. For that reason, this monitor section is really, really clean and allows us to make critical judgments on the rest of the circuitry.
Well, there's been a lot of modifications we've done to this console, including the line input modules. Many of the op amps, the TLO-74 op amps, have been replaced with high-performance amplifiers. The capacitors, the coupling capacitors, have been replaced and upgraded with much larger value ones, which has improved the bottom end of the console and the headroom significantly. We replaced a lot of the FET muting circuitry with relays to eliminate all the distortion that the FETs cause. And the end result is a very, very musical console. It's actually not that many studio owners who are willing to press for perfection and are willing to spend the time in the listening tests and the money it takes to do these kinds of modifications. But when you're in the quest for the very best music, and when creating music and capturing it so that it moves your heart is your passion, then that's the result you get. And that's certainly a very pleasant result we've gotten here at Watersound Studios.